Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando nos estén escuchando. Los saluda Nacho Rapari en un nuevo episodio de Perdidos en Pandora. Episodio que, bueno, va a estar dedicado a una de las películas del momento, que es nada más ni nada menos que Weapons o La Hora de la Desaparición, como, bueno, la han titulado por nuestros lados. Así que un episodio en el que va a haber muchísima tela para cortar, así que sin más preámbulos quiero presentar rápidamente a mi equipo conformado por Dieguito de Marco y Luquita Soto. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, acá qué buen horario para grabar esta peli, el de hoy, ¿eh? Vamos acorde a lo que sucede en la misma. Así que bueno, esperemos, a ver, va a salir un lindo O episodio y sea, son sí. las 2:17 de la madrugada en este momento. No, no, no Ah, tanto, porque tanto no. No ya te animás, no te animás. la batería Perfecto. está difícil hoy. Pero bueno, y si no la vieron, esperemos que les demos el empuje necesario para ir al cine a disfrutar esta película. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Cuánto tiempo? Hola a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, ya presentó la peli Nachito, no se la podemos espolear. Y tampoco le vamos a espolear demasiado, al menos la primera mitad. ¿Qué decir? La vi hasta el momento 3 veces, tuve la suerte de poder verla bastante, así que bueno, vengo preparado para charlar de esta peli que por lo pronto me encantó. Bien, bien. Entonces vamos a aprovechar este impulso y que ya la viste 3 veces, como para que si hay algún distraído, cosa que no creo, pero si hay algún distraído que todavía no sabe bien de qué va Weapons, puedas atraparlos con la sinopsis de la película, que ya de por sí es fascinante. Después hablaremos de lo que sigue, pero por lo menos la sinopsis es fascinante. Así es. Bueno, bienvenidos a Maybrook, un pueblito lleno de sol, niños y mucha felicidad, hasta que una noche, exactamente a las 2:17 de la mañana, todos los chicos de un curso escolar, menos uno, desaparecen misteriosamente. Obviamente, la culpa primero recae en la profesora, interpretada por Julia Garner, Justin, e inmediatamente vamos a conocer los diferentes puntos de vista de los involucrados, tanto en este caso como en el mismo pueblo, y vamos a ir desentrañando qué pasó en realidad en Maybrook y con los 17 niños que han desaparecido. Esa es la Impecable. premisa general. Bien, porque hay muchísimo más para abordar. Dicho esto, creo que prácticamente todos estamos de acuerdo en que una premisa de estas características atrapa muchísimo al espectador. O sea, es claramente y duramente un high concept, ¿no? Al igual que Zack Cregger lo tuvo en Barbarian, que bueno, después nos vamos a meter un poquito con eso. Y una película con una premisa tan fascinante, creo yo, díganme ustedes después si están de acuerdo, ameritaba también una campaña publicitaria igual de fascinante, ¿no? Una campaña que creo yo tuvo un lado planeado, que fue todo esto de construir una web que hasta nos hacía sospechar que podía estar conectada con el universo de Barbarian, en la que veíamos esa web como un portal periodístico en el que se relataba la desaparición de los niños con algún momentito de la película, textos escritos como, bueno, si fueran una crónica cerrada, relatando lo que sucedió, más todos esos videos sueltos que salieron que nos mostraban las cámaras de seguridad de Maybrook con, bueno, estos chicos corriendo con los brazos abiertos en blanco y negro y, bueno, de una manera bastante perturbadora, ¿no? Pero además de la campaña que la película propone, también tiene una suerte de campaña que se termina dando por la información y por lo que nos enteramos en relación a este proyecto. Y hablo de todo el lío que hubo con el guión, ¿no? Un guión que estaba en subasta, que termina adquiriendo New Line Cinema y que quería adquirir nada más ni nada menos que Jordan Peele a través de Universal. Bueno, New Line gana el remate, Jordan Peele despide a su representante, que casualmente era uno de los representantes también de Zack Cregger, y se empieza a hablar de este guión que quería todo el mundo. Bueno, ¿con qué nos íbamos a encontrar finalmente? Entonces, estas dos cuestiones convengamos que alimentaron mucho el hype de la película. Pero bueno, aclarado esto, nos parecía importante hacer un breve repaso por lo que nos pasó con Bárbaro, ¿no?
Así que les pregunto, ya que es una película Bárbaro también que repite ciertas cuestiones especialmente estructurales que también tiene Weapons o La Hora de la Desaparición, desde el high concept, ¿no? En Bárbaro, una chica que alquila un Airbnb y resulta que está alquilado también por una persona que le dice, no, mirá, yo lo alquilé, y esas dos personas terminan conviviendo y bueno, pasa algo mayor dentro de esa casa, ¿no? Vemos también la narración dividida, los sótanos y bueno, algunas cositas más. Y el humor también, el humor negro, que bueno, está muy presente en Weapons. Les pregunto, ¿qué les pasó con Bárbaro en su momento? En mi caso la vi hace muy poquitos días, no la había visto, por todo lo que ya he mencionado, incansable cantidad de veces, incontable cantidad de veces sería, bueno. No. Eh, y la verdad me tuvo muy intrigado en cuestión de miedo y de terror toda la película, sobre todo en las escenas donde de oscuridad, donde ya estamos hablando casi promediando la mitad de la película, eh, donde se entredeja ver alguna que otra cosa de esta especie de monstruo en el cual es convertido esta niña que ha crecido en la oscuridad. Y la verdad que me cague todo. La pasé muy bien en ese sentido, pero Como diría Ricardo Arjona. exactamente. Eh, y me gustó mucho porque también es como que al primer acto de la película pareciera que va para un lado en referencia a qué personaje va a tener determinado rol. Y bueno, nada, termina yendo, eh, no, al menos pareciera que nada que ver. Y después, el segundo acto de la película, algo que no estaba acostumbrado a que pase, no es que no estaba acostumbrado, sino que no me la veía venir, que sea de esa forma. Al principio fue un poco abrupto, me resultó un poco extraño cómo explican el por qué, en qué momento, no cómo, sino en qué momento se da la explicación de lo que sucede en la casa, me quedó medio colgado, me parece a mí, pero después el resto, la verdad, me gustó bastante. Yo recuerdo haberla visto en su momento y estar en el cine y pasaron 40 minutos más o menos de peli. Una peli también cortita, ahora 40 si mal no recuerdo, y no sabía qué estaba pasando. En relación a no sabía para dónde iba. Y era algo que me parecía maravilloso. Primero, esa primera secuencia entre, bueno, los dos extraños que se conocen en el Airbnb. Mismo la película se presentaba, ¿no? Con un Will Skarsgård ahí en potencia, en pleno crecimiento, película protagonizada por él, y de repente, ¡pum! Chao Will Skarsgård. Decir, ah, bueno. Y no de una manera muy Este, amable, dicho sea de no, paso. no, no, digo, te dejaba bien asentado, digo, ok, no iba a volver bien descarga. No, no era que capaz que vuelve al Sí. final, como en The Cabin in the Woods, viste, que bueno, pero eso ya es más, es otro tipo de absurdo. Pero bueno, me pasaba eso, tal vez frente a una explotación de terror, tal vez más de la escuela de Blumhouse, terror más clásico, digamos, que no se arriesgaba mucho, de repente llegaba Barbarian con una propuesta que te puede gustar más o menos, pero era novedosa y era fresca. Y cuando salí de ver Barbarian, algunos capaz tampoco les gustaba mucho como tal vez ese enfoque más progresista que tenían, tal vez donde, bueno, el machismo cobraba cierta figura, entonces capaz en sus textos se podía llegar a poner un poco por sobre la película, pero la realidad, que como proyecto de ópera prima, dije, wow. Es como me había pasado en su momento, diferente de sensación, pero cuando vi Hereditary dije, wow, loco, ¿y esto de dónde salió? Tal vez Bien. sobre el cansancio, decir, bueno, las películas de terror más clásicas, más comerciales, entre comillas, siempre van por un tópico más similar. Cuando llegó Barbarian me sorprendí gratamente. Bien, bien. A ver, a mí también con Barbarian, a ver, acá hay que plantear el modelo de espectador, ¿no? Yo creo que hay espectadores que cuando ven una película de terror, capaz el espectador más clásico o el espectador que está acostumbrado a un terror un poco más eh, previsible, que digamos, ¿no? Eh, Creo que en Barbarian pudo haber encontrado una primera parte que estaba entre la mejor película de terror que venía en los últimos años, porque convengamos que la primera parte es desesperante, construye climas realmente muy complejos de construir. Y claro, a ver, si vos sos un espectador que no abraza los cambios de tono como los que tiene Barbarian desde que aparece el personaje de Justin Long, y que no comulga mucho con la idea del susto y la comedia fusionadas, bueno,
Yo creo que Barbarian es un problema y que de alguna u otra forma también lo puede llegar a ser Weapons y después vamos a explicar bien por qué. Al menos en mi caso, abracé el ridículo, el grotesco con el que, bueno, entra la ópera prima de Zack Cregger, pero bueno, es otro tema de discusión para otro episodio o, bueno, para algún otro evento. Lo que sí es importante destacar, como bueno, ya lo hicimos al principio del episodio, es que bueno, hay cuestiones que se repiten en esta segunda película, a menos de que sea mucho más ambiciosa en términos presupuestarios, aunque no lo es tanto tampoco. Y también, bueno, modelo de narración, protagonistas, lore y demás. Pero se repiten cosas, ¿no? Se repite esto de Cregger implementando narraciones que, bueno, vayan más allá de lo clásico, como decía, el tema de su fascinación por los sótanos, su cariño por el gore en determinados momentos, y bueno, el humor, ¿no? Que es esta faceta más polémica que tiene Cregger en sus películas, pero bueno, a ver, Cregger es un tipo que viene del humor. Cregger es un tipo que, bueno, viene de White Kids, You Know, también protagonizó y dirigió Miss March, que casualmente lo hizo con su amigo Trevor Moore, amigo que falleció y del que supuestamente se especula con que haya sido él la inspiración que tuvo para Weapons. Él decía en muchas entrevistas que bueno, se inspiró en un amigo que murió, no quiso dar mucho detalle del asunto, pero bueno, más allá de todo dijo, era un momento complicado, necesitaba ponerme a escribir y bueno, ahí sale Weapons, ¿no? Ahora bien, les pregunto a ustedes, muchachos, ¿creen que hay elementos? O sea, sí, hay elementos que se repiten, pero ¿creen que en Weapons hay una evolución de esos elementos o simplemente un cambio de perspectiva? En mi caso yo creo que hay cierta evolución, porque es como que Barbarian ya estamos, desde el principio de la película, te plantea que todo se va a narrar dentro de esa casa, o al menos un 80% de la película acá ya empieza a ir por un vecindario también que es como una especie de laberinto, porque las casas parecen casi todas iguales, pero hay como un uso un poco más donde tal vez se pudo explayar un poco más. Al menos fue lo que a mí me pareció. Sí, Sí, yo tal en mi vez, caso, perdón, no iba, sí, tal vez en este caso, por ejemplo, si bien en Barbarian el tema, por ejemplo, del sótano está más presente, muchísimo más presente, acá en este caso me pareció que quedó como algo medio ahí. No sé si lo llegó a explotar tanto. Bien, bien, lo tomo. Bien. Luquitas, ¿qué ibas a decir sí, vos? en mi caso, siento que es una evolución de su autoría, como también de los tópicos que plantea tanto en Barbarian como los plantea ahora en Weapons. Capaz lo del sótano es una idea que se repite, pero tiene una entidad nueva, siento yo, ¿no? Es como cuando la repensás la película, decís, claro, como Barbarian. Capaz yo viéndola la película no se me vino Barbarian, te soy sincero, es como, estoy con Weapons, totalmente con Weapons. Sí, lo primero que se me vino, bueno, es lo coral. Pero que en realidad en Barbarian no es tan coral, sino que porque ya también hay saltos de época, es otra cosa totalmente diferente. Esta es una película coral hecha y derecha, como Magnolia, como Amores Perros y demás. Comparten el mismo tiempo, y digamos también el mismo espacio. Así que sí, a medida que iba viendo la película sentía que era como si se quisiera decir que Barbarian fue un ensayo, esta es la tesis hecha y derecha, y siento como que es el paso definitivo que quiso capaz hacer con Barbarian, que era una película que él en realidad, hasta él había escrito el guión, tampoco sabía si le iba a hacer, después la terminó haciendo, y bueno, ya sabemos los resultados. Película que la hace con 4,5 millones, recaudó más de 40, o sea, Un esta éxito. película, un éxito. Weapons salió 40 millones, que si las comparamos con otras no es mucho, y ya recaudó lo que gastó y el primer fin de semana, o sea, otro éxito. Y le está yendo muy bien en Eh, Argentina, dicho sea de paso, ¿no? También. no le está yendo bien, está yendo muy bien. Bien, bien. Así que por suerte estoy muy contento, o sea, era primer fin de semana, le ganó por 3.000 personas Otro Viernes de Locos, película que se apostó mucho más que Weapons, y Weapons quedó atrás con las funciones que tenía y se las recontra rebancó. Y se la está recontra rebancando.
Lástima Bien, que, bueno, esta semana se estrena otra película que tiene otra ocupancia de salas y bueno, pero se la seguirá bancando. Así que nada, sí, cuando veo Weapons digo, sí, es Kreger en su salsa con más juguetes, pero no por eso siento que se desvirtuó o mismo que repitió, ¿no? Es como digo, usó los elementos que suele usar y le dio otro tipo de identidad. bien, perfecto. Bueno, has hecho énfasis en el tema thriller coral, más allá de que, bueno, has puesto ejemplos como Magnolia y Amores Perros que creo que ejemplifican bien la cuestión como para que se entienda. Explícame, o explicarle a la audiencia en realidad, en qué consiste una película coral. Y por otro lado, también te pregunto si en tu caso particular te había llamado la atención el hecho de que Weapons vaya por ese lado y no simplemente como un relato lineal. Yo ahora voy a contar lo que me pasó con eso, pero también me interesa escuchar tu opinión, ya que, bueno, diste con el tema. Bueno, una peli coral básicamente se trata de un relato que está partido en diferentes puntos de vistas, cuyo punto de vista después terminan convirgiendo en un clímax principal, obviamente que une las historias de todos los protagonistas. No vamos a tener un único protagonista, sino que vamos a tener varios. Se difiere de la película antológica, como por ejemplo Relato Salvaje, que es una película en donde tenemos varios protagonistas, pero son historias diferentes que se unen temáticamente. Relato Salvaje es la furia y bueno, O muchos esta temas que se le pueden. maravilla y que va a salir ahora titulada Homo Argentum, que no vemos la hora de ver. Exacto, Está bien, exacto. perfecto. Cáptese la Este, ironía por las dudas, aviso. no, 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 no. Yo la adelanté hace un ratito. Está Cuando decía la película me refería a bien. esa. Está bien. Con mucho pesar. Pero bueno. Básicamente la película oral es una misma historia partida desde el punto de vista de varios protagonistas. Obviamente cada protagonista tiene su propio conflicto. Pero bueno, todo se engloba en un conflicto general, que en este caso, bueno, es el thriller policial, ¿no? Tiene que ver con la desaparición de los niños. Y la otra pregunta era, perdón, Nachito, me olvidé. No, si te interesaba el hecho de que sea Ah, un no thriller coral. sabía, no No sabía. Así sabías, que empecé bien, a ver, dije, placa de Justin, dije, hermoso. bien. A ver, a mí las placas me rompen un poco las pelotas, no te voy a mentir, porque yo sé que es la ayuda del espectador. Pero acá quedó lindo y ya yo estoy empezando a abrazar porque nada, ya está. Digo, es como los capítulos, ¿viste? Cuando se paraban por capítulo, que por suerte se calmaron un poquito con Per- eso. perfecto, perfecto. Pero cuando vi Justin dije, me gusta esto. Bien, bien. Bueno, me interesaba indagar en eso porque hay algo en lo que ahora quiero que nos metamos los tres, que es esto de pensar si todos los puntos de vista que hay están justificados o hay un exceso en ellos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Yo sabía que me iba a encontrar con una película en la que, bueno, todo el conflicto principal iba a estar abordado desde distintos puntos de vista. El tema que yo tenía, no sé si porque en el medio donde lo leí estaba mal o porque se vendió eso o porque yo entendí cualquier cosa, pero pensaba algo un poco más clásico y es que el relato esté fragmentado desde el punto de vista de Justine, la maestra que tiene que afrontar la desaparición de casi la totalidad de su clase. Por otro lado, el hecho de el punto de vista de Archer, el padre que está buscando a su hijo desaparecido, y por otro lado, el punto de vista de Paul, el policía que yo creí que el punto de vista iba a estar concentrado en el hecho de, bueno, investigando el caso, ¿no? El tema es que, claro, después me encuentro con esos dos primeros puntos de vista que acabo de mencionar y me encuentro también con el punto de vista de Paul, pero con un punto de vista que sirve como un descanso al conflicto principal y que establece una subtrama que luego se conecta con otra subtrama que es la de este Yonki, el personaje de James, interpretado por este actor que creo, Austin Abrams, el nombre, el falso Timothée Chalamet. Y claro, Lo recordarán de Euforia. de Euforia, Me hizo exactamente. acordar, leí ayer y dije, yo lo tenía ese chico. Personaje Era muy él. adorable en Euforia, dicho sea de Sí, paso. sí, sí. Y bueno, nada, dos subtramas que no tienen nada que ver con lo otro, pero que igual te siguen impactando, te siguen cautivando y que bueno, después derivan de maneras que por ahora no vamos a detallar en el conflicto principal. A eso se le suma el punto de vista de Marcus, que es bueno, el director del colegio, como para
justificar algo que ya vemos antes y que vimos en los avances, que es esto del personaje completamente con la cara ensangrentada, las pupilas, los ojos, mejor dicho, resaltados, corriendo desesperadamente por toda la ciudad. Y bueno, después llegamos a un punto de vista final que, bueno, después detallaremos mejor. A vos, Diego, ¿lo sentiste excesivo? ¿Te hubieras quedado con menos puntos de vista? ¿Sentiste que los puntos de vista de estos dos personajes un poco más secundarios dieron también como para contribuir bueno, la ambición de la película o mismo todo lo que en lo que termina desembocando en el acto final? En mi caso creo que me hubiera gustado mucho más que le dé más tiempo a los puntos de vista principales de Jun y de Justin, como le nombro mal, pobre, y de Archer, porque en definitiva son tal vez los personajes que ayudan más a que la trama se lleve más adelante y los más involucrados. Y el personaje del policía y el yankee, como el El yonki, sí, drogadicto, sí, sí. el Yonki, yankee, suele yonki, pasar. sí, termina quedando como medio de relleno, que ayudan obviamente porque están ahí y en definitiva ayuda un poco a la trama, pero creo que me hubiera gustado eso. Bien, bien. Bueno, a ver, hay una cuestión. Yo todavía, sinceramente, no termino de definir qué es lo que me pasa con esos dos puntos de vista en particular, eh, porque hay muchísimas cuestiones que abrazo de esos puntos de vista, otras que, bueno, bien como decía Dieguito, que quizás desvían un poco el foco del conflicto principal, que encima es un conflicto principal apasionante, ¿no? Que es capaz lo que, bueno, me hace pensar un poco en eso. Pero también creo yo, son relatos que ayudan a construir un poco lo que es el mundo de Maybrook, ¿no? Y eso es algo que destaco muchísimo de la película, porque de manera muy sutil, espaciada también, porque no es que en un momento Kreger dice, bueno, a ver, vamos a dejarle en claro al espectador cuáles son todas las características de este pueblo, como para que uno ya sepa con lo que se puede encontrar y demás. No, estamos en una película de 2 horas 10, donde estas características se empiezan a establecer de manera muy sutil en cada relato e incluso en la narración en off al principio de este personaje misterioso de Maddie, ¿no? Decimos Maddie porque así se llama el personaje en el guión, en los créditos de la película está establecida como una narradora, simplemente, pero bueno, un personaje que ya empieza contando que la gente del pueblo, las altas autoridades y demás, como que no quisieron revelar mucho lo que pasó por vergüenza, no poder resolverlo y demás, cosas que ya nos empiezan a hacer un poco de ruido, ¿no? Después, otro momento, creo yo, es en la reunión escolar, ¿no? El primer gran momento de la película, donde, bueno, vemos a esta comunidad afectada, pero una comunidad que a priori no demuestra mucho, mucho trabajo por el hecho de decir, bueno, a ver, vamos a resolver esto, ¿no? Y va directamente a acusar a la persona más fácil de acusar, que es nada más ni nada menos que Justin. No sé, te pregunto también a vos, Lucas, ya que, bueno, Diego recién elaboró el punto, si vos también sentiste que hay otros momentos en los que se explica cómo el funcionamiento de Maybrook o las características de Maybrook, cosa que también me parece muy interesante con el hecho de lo que explicabas vos hace un rato, de que el subtexto de Barbarian es bastante claro, y acá el subtexto de Weapons es como un poco más complejo, ¿no? Y eso está bueno también que lo debatamos más adelante. Hay mucho para decir. Sobre el subtexto mismo lo dijo Kreger, que le preguntan y el tipo dice, mira, yo quise hacer una película para que la gente se divierta, no se divierta por la comedia, sino que se divierta como espectáculo. Así que la verdad piensen ustedes. Él como que ya de entender que el subtexto, como en otras películas, no está tan desarrollado, al menos como en un primer plano. Primero eso. Segundo, me quedo mucho con esa frase inicial, ¿no? Que es la voz en off de Maddie, que es la contaron porque la contaron así porque hay cosas que no querían contar. Entonces, ese cuento de hadas que se presenta, ese Maybrook soleado, no es lo que parece en un primer plano. Y tercero,
yendo a lo que vos decís de el desarrollo de Maybrook, estoy totalmente de acuerdo. Me pasó en un primer visionado que cuando veo la historia de Paul, más allá de que estaba totalmente enganchadísimo, porque no conté hoy los minutos, cuánto dura el arco de Paul, pero que serán 20 minutos, me construyeron la historia de un pusilánime que lo querés abrazar al final. Y creo que su destino fue lo mejor que le pudo haber pasado porque se mete tan en la mierda que es impresionante todo el desarrollo que tiene. Pero claro, cuando salgo digo, claro, pero en realidad tampoco me metiste mucho en la trama principal en ese momento, ¿no? Ahora, cuando la vuelvo a ver varias veces, más en conjunto con el punto de vista de James, que son esos dos puntos de vista que están casi entrelazados, digamos, digo, claro, esto es para contarme Maybrook. Bien. Y es para contarme que este pueblo, si ve un tipo corriendo en la calle todo ensangrentado, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque se van a ocupar básicamente de sus propios problemas, se van a ocupar de sus propios hijos. No importa si tienen que enterrar a una profesora, no importa si hay un tipo corriendo en la calle, no importa si pasan una vieja corriendo y la está persiguiendo un montón de gente, no importa. Me preocupo por mi propio bienestar y esa comunidad nunca fue una comunidad en realidad, es un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Que es, bueno, yo creo que el punto de vista de Justin es un poco eso, la profesora está sobreviviendo y te da miedo que le pase algo. Bien. Pero no algo sobrenatural, te da miedo que la vayan a cagar a trompadas. No, sí, que Y sea si le pasó, pasa. algo pase, sí, en Que definitiva. no es Sí. por esto mismo, sino que es por otra cosa. Y sabés que también me sentí como en Sinners. Yo dije, no sé para dónde está yendo esto, pero ¿sabés qué? Me estás metiendo tanto en la historia que yo ya entré como un Bien. camión. Entonces, en la tercer visionado, entré por completo, porque también cuando vos crees que la historia ya se está yendo para otro lado, está ese momentazo del punto de vista de James que te da una cachetada y te dice, ¿te acordás esto que empezamos a contar al principio? Bueno, volvimos, no te preocupes, es esto. Bien. Es ese Pará. momento del sótano. El momento del sótano, bien, bien, perfecto. Bueno, ¿sabés lo del sálvese quien pueda? Está bueno. Justo cuando salía de verla el otro día con Diego, que ahora te iba a pedir, Dieguito, y si lo podías también abordar, vos habías dicho algo bastante interesante y que yo no recordaba del tema de la policía, ¿no? Porque en Bárbaro también hay un momento en el que la fuerza policial tiene ahí como bueno, un accionar un tanto cuestionable, ¿no? Que bueno, acá en Weapons gira por otro lado, pero creo que también había algo de eso en Bárbaro, ¿no? Con el caso de la policía noté esta característica tanto en Weapons como en Barbarian, que no están como al servicio de la comunidad como deberían, sino que los deja creer como medio desdibujados, porque en el momento que van a buscar ayuda, primero en Weapons, como que la policía está media, bueno, busqué así un poco, investigué y ya está listo. Cuando va el personaje de Archer a preguntar, que se nota que ya no es la primera vez que va a la comisaría, que es como el padre tal vez más presente en ese sentido, están como cada uno en la suya. Y en Barbarian, el personaje, con el personaje de Tess, logra llegar a la policía para pedir ayuda, como que primero la miran de arriba abajo, como pensando que es un vagabundo que está ahí en el barrio. Por eso creo que hay ciertas coincidencias entre ambas películas. Justo te lo quería preguntar porque, bueno, mientras hablábamos también del mundo de Maybrook, es como, bueno, una característica que también se terminó dando y que, bueno, creo yo, en bastantes revisionados, como es tu caso, Lucas, se puede llegar a terminar de construir mejor esa idea y, como bien decías, quizás el punto de vista de Paul y de James logran eso y, bueno, nos dan mayor idea de qué es lo que sucede. Ahora, aviso parroquial, en esta etapa del episodio vamos bueno, a debatir algunas cositas con spoilers. Ya creo que hemos hablado lo suficiente como para que si alguien no vio la película, al menos tenga el interés por ya ir a verla, cosa que tampoco me parece que nadie está ajeno a ese interés, pero bueno, ahora ya podemos develar algunas cositas de la trama, ¿no? Y en este punto quiero mencionar algo que dijo Kreger en las últimas entrevistas que brindó. Un poco vos, Lucas, lo adelantabas recién con la intención que tuvo a la hora de hacer esta película y de escribir esta película en primer lugar, y es que no quería que nadie
vaya a ver Weapons y piense, uy, otra meditación sobre el duelo. Yo no sé si hemos tenido oportunidad de hablarlo tanto acá en el podcast o lo hemos hablado capaz tras bambalinas, pero sé que lo hemos hablado muchísimas veces, y es que notamos que quizás hay una tendencia en el género que no tiene nada que ver con el resultado final de las películas, ¿no? Porque no dejan de ser excelentes películas, pero notamos que hay una reiteración en el tema duelo, en el tema muerte, en el tema trauma. De hecho, en breve se va a estrenar en los cines argentinos una muy buena película como es Haz que regrese, que en definitiva también habla sobre lo mismo, ¿no? Entonces les quiero preguntar, ¿creen, más allá de este subtexto difuso, más allá de creer o no, porque bueno, vos Luquitas recién decías esto que decía Kreger de, a ver, no, yo lo que quiero es que la gente se vaya a divertir, que vaya a ver un buen relato y demás. Pero bueno, a ver, el único que sabe realmente si hay un subtexto, si pensó en algo, es creer y bueno, o elegimos confiar o suponer, ¿no? Pero ¿creen que realmente esta película evita los temas del terror moderno? ¿O simplemente elige abordarlos de otra forma como para que el espectador tenga que ir un poquito más allá? Mira, por mi caso no sé si es que él efectivamente dijo voy a escribir algo que sea diferente. Yo creo que él escribió, como bien mencionaba antes, algo para todo el mundo sin que se tenga que estar rompiendo la cabeza en estar pensando o buscando un subtexto. Como ya demostró en Barbarian, lo vuelve a demostrar acá, el tipo quiere contar una historia. Con una premisa interesante, un high concept, y lo desarrolla a fondo. Es más, capaz, cuando nos enteramos qué es lo que sucede, probablemente es un fantástico que ya lo hemos visto en otras películas, digamos, no es nada del otro mundo, pero bueno, cuando lo hace como lo hace Craig, o como lo hacen muchos directores, que lo hacen tan único y especial, uno siente, al menos me pasó a mí, que como que lo ve por primera vez, porque claro, es algo tan fresco que por más que ya lo haya visto muchas veces, te da la sensación de verlo como por primera vez. ¿Qué decirte si él evitó a propósito esta cosa de, bueno, voy a hacer algo diferente? Yo no siento que sea así, ¿no? Porque a veces por querer hacer algo diferente, después eso se nota mucho. Y es como que lográs otra vez como director anteponerte a la obra, y yo creo que ahí es cuando estas películas pierden un poquito, ¿no? Cuando el director se Bueno, antepone, ahí pero ya... ponele, bueno, pero ponele, más allá de eso, ¿vos sentiste mientras la veías que te remitía a otra cosa o no sentiste en No, ningún momento decir, no. me viene a la cabeza tal película? No, 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 no es que más, ni siquiera se venía a la cabeza Barbarian, con eso te digo todo, era el mismo Claro, autor. Que claro. me pasa con estas pelis, en muchas pelis en general, que es como, a ver, sí, lo mirás con una lupa y esto capaz que lo viste en otro lado, esto capaz que lo viste en otro lado, pero cuando las piezas están tan bien puestas, a ver, hoy por hoy podemos decir ya se inventó todo, queda el cómo, y en Weapons el claro ejemplo es el cómo, no el qué. Bien, bien. Bueno, a ver, yo creo que en Barbarian el subtexto, si se quiere, o al menos, no sé si el subtexto, pero por lo menos las problemáticas que quería creer mencionar de una forma más directa estaban presentes, porque bueno, a ver, todo el acto de Justin Long en la película, convengamos, no quiero decir que es burdo, pero bueno, a ver, justo en el momento en el que salió la película indagaba sobre una cuestión que de alguna u otra manera representaba una tendencia y creo que, bueno, en ese acto se ejemplificaba de una manera muy clara y, bueno, también teniendo en cuenta el destino final del personaje, ¿no? Pero sí creo que Weapons logra eso, ¿no? Hacernos preguntar, bueno, ¿confiamos en el director y en lo que dice o no? Porque, a ver, al menos a mí me pasa que hay muchos momentos, muchas situaciones. Está bien, también hay muchas explicaciones en foros y demás que hablan sobre lo que piensan de Weapons, algo que me parece muy copado, como a la vez no, ¿no? Creo que había una nota en The Hollywood Reporter que analizaba justamente esta ambivalencia que hay entre lo bueno que es en esta época tener acceso y de la manera en que lo tenemos a la opinión de los directores, al hecho de que los directores digan, bueno, yo pensé en esto cuando hice la película, pero también
puede llegar a ser un arma de doble filo, ¿no? Porque bueno, da lugar a que el espectador pierda un poco la oportunidad de interpretar por su propia cuenta, porque ya sabemos que, no sé, fulano de tal, Jordan Peele, cabeza, no sé por qué, pero dijo, bueno, a mí lo que me interesaba era esto, ¿no? Y bueno, ¿dónde queda el ejercicio del propio espectador? Y yo creo que acá Weapons sí lo propone, ¿no? Yo creo que más allá del entretenimiento, creo que todos, en algún momento en particular de la película, se preguntan, uy, ¿qué quiso decir con esto? Y me viene el sueño de Archer a la cabeza, ¿no? Porque convengamos que tiene una secuencia, ese sueño de Archer muy, muy particular, ¿no? Que es esto de el fusil R-15 flotando y formándose con el reloj que marca las 2:17. Yo no les quiero preguntar, porque capaz no lo pensaron o no. Entonces yo no les quiero preguntar qué interpretaron de ese momento. Así que prefiero preguntarles qué les resultó ese momento, qué les pasó por la cabeza si recuerdan cuando vieron el fusil flotando. A mí me pareció raro en principio, porque no, digo, la película no va teniendo momentos, más allá de que en ese momento estamos dentro del sueño de Archer, que bueno, generalmente en los sueños justamente la imaginación y el subconsciente puede llegar a volar. La película no va mostrando cosas surrealistas, entonces es como pareciera esta imagen. Entonces es como que más allá de algún que otro jumpscare que utiliza dentro de los sueños del personaje de Justin, por ejemplo, pero no tan así, ¿eh? Digo, eso es un susto de como cuando uno tiene una pesadilla. Esto queda como medio, como algo medio surrealista, que en definitiva no sé si tiene algo que ver con algún mensaje dentro de la misma película o dentro o para el afuera, como lo que venían diciendo recién. Greger dijo que ni él la entendía, pero que le gustaba y que por eso elegía que esté ahí. A ver, hasta ese momento la película viene teniendo una estructura muy marcada, porque por ejemplo vemos, ¿no? Y eso va a seguir pasando, pero vemos que cada punto de vista empieza con un plano de los personajes de espalda, algo que, bueno, puede llegar a dar a cierta lectura, ¿no? Pero ya más de puesta en escena. Vemos que cerca de la conclusión del punto de vista de Justin hay un sueño en el que se materializa por primera vez la existencia de cierto personaje. Lo mismo pasa en el sueño de Archer, cuando finalmente este personaje vuelve a aparecer en escena, en sueños, aunque sea, pero hay algo orgánico ahí. Pero bueno, es como decís vos, el fusil ahí es como que ya va más allá, ¿no? Y no es solamente que se limita a mostrar la presencia de este personaje en el sueño, sino algo más. Aparte, en el sueño Archer, pensándolo, hace como un camino cíclico, porque él está, cuando empieza el sueño, ya estamos con spoiler, ¿no? Cuando empieza el sueño está en la habitación del hijo, sale porque hace como el recorrido que hace él y termina en el mismo lugar, pero ahora sí viéndolo como si fuera él. Juega como bastante con eso. Yo creo que igual el mensaje que dio es que si algún pariente lejano te dice que necesita que le des asilo, no lo dejes entrar. No, Ese es bueno, es un buen tópico, la verdad, y que evitaría bastantes problemas. A vos, Luquitas, ese momento en particular, ¿qué te dejó? Visualmente me encantó, me maravilló, sobre todo porque no sé si les pasa, pero últimamente no estoy tan acostumbrado a ver escenas oníricas en las películas. Creo que se perdió un poco, ¿no? Esta cosa, los sueños de los personajes, ¿no? Que en principio como que el fantástico se introduce a partir de los sueños y después, bueno, el fantástico ya forma parte del relato principal y del día a día, ¿no? De la película. Entonces visualmente dije, wow, qué imagen tan loca, ¿no? Y después capaz estoy un poco más desde el lado de Kreger, qué sé yo, qué quiere decir. Hoy analizándolo, capaz, digo, me viene un poco más por la cabeza también la introducción del fantástico y la introducción del personaje de Gladys, y como esta entidad que me parece súper Stephen King, ¿no? Bueno, no por nada, El Resplandor es uno de los referentes más fuertes de la película, se encarga de representar El Resplandor en un plano Sí. hermoso más hacia el final, pero bueno, Maybrook, que se podría llamar Derry tranquilamente, la presencia de Gladys en los sueños y también después cuando lo ve James en el bosque, que no sabe si es porque está dado vuelta como una
como una palmera o porque de verdad está ahí, ¿no? Como una suerte de presencia de Pennywise, ¿no? Digo, ¿qué pasa con esto, no? Como que también es un poco, estos sueños hacen que motiven a los personajes, no por nada, claro, cuando Justin se despierta y dice, no, yo voy a seguir investigando, lo mismo con Archer, ¿no? Como que, bueno, después esta idea de cómo él dice que los niños son como una suerte de armas teledirigidas hacia cierto objetivo. Lo mismo también se me plantea esta cosa de un poco del pasado de Archer, que yo siento que capaz es porque es militar o fue militar, mismo en un momento cuando vemos a Matthew, que era el hijo, en esa escena cuando le hace bullying a Alex, él tiene un chaleco militar. Y bueno, no por nada todo el trato de Archer, toda esa característica de macho alfa presente que lo ve y no sabe si saludado o cruzarte de vereda. Por eso me dio mucha risa cuando se presenta frente al personaje de Justin Long, que Justin Long lo ve y como que medio retrocede. Sí, que va para atrás, sí, Me parece sí. que la va a cagar a trompadas. Yo creo que puede ir más por ahí. Qué sé yo, me quedo en primera instancia con lo visual, que al Bien, ser onírico podés jugar, porque no es que bien. aparece porque sí, y al ser onírico, yo siento que, bueno, eligió esa regla y la verdad que para mí construyó un momento visual imponente. Bueno, vos también, claro, sí, es cierto, ¿no? Lo onírico también permite jugar con conceptos y elementos que, bueno, quizás no necesiten una explicación, más allá de que nosotros la busquemos y nos preguntemos, ¿no? ¿De qué va esto? Pero bueno, vos, Dieguito, también habías leído también alguna otra teoría, no sé si llamar falopa, ¿no? Pero alguna otra teoría de lo que significaba en realidad Weapons. ¿A vos te gusta indagar en foros y demás? No sé si te habrás encontrado con alguna. Sí, me encontré con algo que, si bien está relacionado, muy relacionado con la actualidad yanqui, acá también, como siempre, no nos quedamos atrás con estas cosas, lamentablemente. Y hay un poco como una teoría de que este personaje de la tía Gladys está un poco como inspirado en el concepto del señor Donald Trump, en este coso, en esta forma tan payasesca, ¿no? De ser, si bien acá obviamente Creer lo hizo más grotesco todavía visualmente, y que esta suerte de hipnosis que tienen los chicos y cómo el pueblo le da la espalda a este suceso que realmente es muy trágico, un poco lo relacionan con lo que fue, lo que pasó en el 2021 con la toma del Capitolio a raíz de todo el manejo que tiene político y de poder que tiene Trump, que de repente bueno, después pasa Biden, pasa otro presidente y el pueblo como que se olvidó de lo que pasó y de el miedo que una situación así puede llegar a generar y de repente Trump es de vuelta elegido y como que acá no pasó nada. Un poco toman esto de que el pueblo hace borrón y cuenta nueva, el famoso fingimos demencia, y entonces hacen esa comparación de lo que pasa en el pueblo con lo que sucede hoy con el pueblo de Estados Unidos. Bueno, algo también ligado un poco al relato en off de Maddie al principio de la película, ¿no? Cuando dice el comportamiento que tiene el pueblo a la hora de la resolución del conflicto. Es interesante, sí, sí, es Siento interesante. que es el speech de la nueva película de Ari Aster, ¿viste? Sí, ¿De qué Sí, va? No, bueno, tranquilamente. ¿de qué va? Bueno, va en realidad de... No sé, yo lo que me pasa con esos foros es, a ver, siento que hay dos formas, ¿no? De pensarlo. Llegar a ver la película y te sentás a escribir, o te dan ganas de volver a verla y vas muchas veces al cine a interpretarla y sacar tu propia Claro. experiencia y tu propia opinión. Hoy capaz sí, no tengo todas las respuestas a todas las imágenes de todos los segundos de la película, porque ni siquiera la tiene Zack Craig. Y lo dice, como tipo, no sé qué significa. Y los foros, bueno, para mí significa, bueno, está bien, que A ver, Es que disfruten, aparte también, muchachos. es claro, como, a ver, es como que yo creo que el género lo permite mucho también, ¿no? A ver, hay determinadas películas que, bueno, cuando uno las ve, no necesita ponerse a indagar mucho en estas cuestiones,
capaz el terror y la forma a la que acude como para disfrazar algunas cuestiones, bueno, da lugar a estas interpretaciones que uno, bueno, a ver, elige si abrazar o no, pero bueno, está simpático como para traerlas a colación y bueno, Sí ver también. siento, sí siento que es algo que es verdad, que Weapon saliendo hoy está como un poco contaminada con este cine que pasó, que es el subtexto, el subtexto, el subtexto. Entonces hoy la gente, claro, parece que le está buscando el subtexto, capaz una película que no lo tiene o no está tan marcado, ¿no? Como dice, bueno, ¿y qué quiere decir Weapons? No, capaz que no quiere decir nada, pero claro, como venimos, ya no es tanto culpa del espectador, ya no es culpa de nadie, pero digo, venimos cargados de todo este terror elevado, con un subtexto dramático, un subtexto de duelo. A ver, ¿cuántas Midsommar hay? 500. Entonces, claro, sale una que capaz no parece que no sabes qué entender y te aparece un arma flotando en el cielo. ¿Qué habrá querido decir? No, tranquilo, capaz que no quiso decir nada, ¿eh? O sea, capaz que quedó lindo. O sea, está bueno poder decir, che, capaz que no. Y si sí, a ver, y querés buscarlo, buenísimo, digo, está buenísimo pensarlo. Pero yo siento que muchos es como que también están como enfocados en buscar el significado. La culpa de quién es, no, de nadie, digamos, simplemente se puso de moda esta cosa, bueno, el terror capaz como excusa para contar otra cosa, y bueno, qué sé yo, capaz en otras películas como Sinners es más interesante ese subtexto porque más allá de que no esté en primer plano, hay para agarrar claramente, y no Sí, sé si en esta totalmente. en particular, no Es un sé, me pasa. ejercicio que elige hacer el espectador o no. A ver, mismo lo decía David Lynch, no se maten buscando significados o interpretaciones, háganla ustedes mismos. Tal ¿Qué sé cual, sí, yo? A sí, sí, ver, sí. Coincido esa, mucho con esa idea, coincido esa mucho. interpretación, por ejemplo, me gustó mucho, la de Trump. Sí me pareció una falopeada total la interpretación del significado o la subtrama, no la subtrama, el subtema del bullying, que la verdad no le vi mucho sustento ni mucho menos. Esta, No, pero sí, sí, pero qué podría sé haber entrado yo. ahí fácilmente. Podía haber entrado, sí, de hecho, bueno, hay muchos que las dicen también, pero bueno, nada, estaba bueno como para mencionarlo también y que, bueno, cada uno elija qué pensar. Lo que sí quiero ir es con dos temas más, o tres, mejor dicho. En primer lugar, les quiero preguntar, me voy a saltear un poquito, pero ya la mencionamos a Gladys, ¿no? Y hay que hablar de Gladys, loco. Hay que hablar porque veo una recepción en relación al personaje fascinante, ¿no? Están todos maravillados con el personaje de Gladys y de hecho hasta hace poquitas horas se confirmó que, bueno, ya New Line Cinema está en tratativas como para desarrollar una suerte de precuela de Weapons que probablemente expanda los orígenes de este personaje. Algo que no sé si me gustaría ver. Me gusta mucho el misterio que mantuvo Zack Cregger con este personaje, más allá bueno, algunas cuestiones que nos pueden dar algunas pistas, qué sé yo. Por ejemplo, ese momento cuando estaba hablando con Marcus, que en vez de decirle que los padres, o que el padre, mejor dicho, ahí se me fue el nombre de Alex, tenía tuberculosis, le dice tisis, ¿no? Tisis se decía hace 1 millón de años, ya le dice así. Después esto del personaje que no, o sea, que se quiere camuflar de cierta manera como para no llamar la atención y lo hace de la manera más estrafalaria posible y llama la atención así, qué sé yo, muchísimas cosas y que bueno, también desembocan en un personaje muy perturbador y que creo yo en ese momento del sótano al final tiene uno de los jumpscares mejor logrados del año. ¿Qué les pasó a ustedes con esta señora tan maligna interpretada por Amy Madigan, esposa de Ed Harris, dicho sea de paso, el gran Ed Harris? A mí me encantó la escena esa que hace un ratito decía Luquitas de el Chonky que está ahí con esa especie de mal viaje en En el en el bosque. bosque y aparece así de tipo Pennywise, que de hecho tanto It como Prisoners son dos películas que cuando la estaba viendo se me venían a la mente, sobre todo Prisoners eh, en la primera parte de la película, que después en una entrevista vi que fue una de sus inspiraciones junto al DF para toda la atmósfera de la película. Ese momento cuando aparece así de la nada, 2 segundos
da un miedo tremendo. Me encantó el personaje, cómo está cómo logra el personaje que representaría en este caso la maldad, tiene colores llamativos, digo, ¿no? Algo que por ahí uno no está acostumbrado desde el diseño, también como lo trabajó, la forma en que habla, que camina, que ríe, la verdad que me encanta que sea perturbador desde ese lado y que no sea el clásico monstruo que tal vez después un poco se termina convirtiendo. Pero hasta ahí, porque convengamos que en realidad más que un Sí, monstruo un termina poco. siendo... Sí, sí, está muy bien llevado eso, sí, sí. A vos, Luquitas, ¿qué te pasó con la Gladys? No, me encantó. Es muy una lombriz solitaria, ¿no? Si tengo que hacer una comparación, que bueno, justo la mencionan a la lombriz solitaria en la película. Es como muy invisible, la mina se te mete y te come todo, ¿viste? Porque tiró abajo una comunidad. Esto me parece maravilloso que la mina se vista como una payasa para pasar desapercibida, me parece increíble. Bueno, la presentación del personaje, más allá que lo vimos en los sueños, la presentación formal es desde el punto de vista de Marcus, ¿no? Sí, sí, dije Sí, de bien. Marcus. Sí, y cómo la recibe la secretaria, se la queda mirando con una cara, y esta vieja de mierda, ¿qué hace acá? O mismo Marcus cuando le dice, disculpa, yo no te conozco, ¿no? No, 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 menos mal porque te hubiera reconocido, si no. Me parece un personaje súper simpático, súper rico, la interpretación de Amy es increíble, o sea, switchea en un momento cuando habla con el nene y Gladys dice, bueno, ¿sabes qué? Subí, no, hoy no comés, y le pone una cara y decís, uy, ¿dónde nos estamos metiendo? Así que la verdad que como villano me parece increíble, un personaje súper pintoresco y la verdad que, a ver, creo que también lo que logra Zack Craig, tanto con la corrida como con las manitos, como el personaje de Gladys, es es un concepto que pega fuerte. La verdad que como pasó con Longlegs, ¿no? Con la personificación de Nicolas Cage y lo ves y decís, claro, ¿cómo la gente no va a estar hablando de esto? Más allá de la película, Bueno, ¿te gusta o no te gusta? Digamos, pero es un personaje que vos lo ves y decís, claro, lo creaste para que genere impacto y lo lograste. obvio, obvio. Sea negativo o positivo, el impacto está y de hecho me Mm, causa gracia, y creo que ya lo había comentado, pero está ese mismo chiste de Longlegs, acá cuando vos bien decías de Marcus, que le decía, bueno, menos mal que no nos conocemos porque si no te recordaría. Y en Longlegs, cuando el personaje de Lee le dice que a la gente del FBI, a Carter, que bueno, ya ella lo había visto a Longlegs de niña, y él le dice, ¿en serio no te acordás de este tipo? ¿Viste? claro, sí, Como sí, bueno, sí. resaltando más estas características estrafalarias que tienen ambos personajes. Bueno, ya entrando en la etapa final del episodio, bueno, no aclaramos, porque bueno, ya al estar hablando con spoilers, suponemos que los que están escuchando es porque vieron la película, que saben cuáles son las intenciones del personaje de Gladys y que bueno, claramente es una bruja, es ella quien está atrás de la desaparición de los niños de Maybrook. Y bueno, eh, quiero hacer un paréntesis, que hay una de estas teorías falopas que me gustan mucho. Y lo voy a destacar. El significado de la hora, ¿no? De las 2:17. 17 pibes desaparecidos, dos que quedaron, Justin y Alex, que son justamente como los soldados que cumplen las funciones del personaje de Gladys, ¿no? Una por, o sea, Alex justamente por, bueno, llevarle y entregarle a los chicos, robando sus pertenencias, y Justin por ser el chivo expiatorio sobre el que recae la culpa. Nada, una teoría falopa, pero que me encantó. O sea, que digo, loco, a mí no se me hubiera ocurrido, así que yo no sé si Kreger pensó eso, pero el que la pensó, la verdad, le doy la mano y le digo, che, loco, te felicito, me Está gustó, bien. me serviste, me serviste. Hay otra que está buena, que, que lo vinculan con la historia del flautista de Hamelin, como bueno, el flautista hipnotizaba a los niños y los llevaba a una cueva. Bueno, eso creo que esa fue la que más coincido también Sí, visualmente, más que nada. Después, bueno, es sí. otra cosa totalmente diferente, pero eso es como, ah, bueno, sí, sí, La del está flautista de interesante. Hamelin, el relato de los Grimm, es muy, pero muy buena. De hecho,
para mí Kreger lo tuvo que haber leído, el flautista de Hamelin antes de hacer esto, porque sí, pero Seguro, bueno, seguro. no es una copia burda ni mucho menos, pero bueno, hay una inspiración ahí muy, muy fuerte. Pero para cerrar el episodio ya quería entrar en los puntos más conflictivos y sobre los que escuchaba mucho a la gente hablar, tanto las dos veces que la vi en el cine, ¿no? En primero, si creen que el humor está bien dosificado, que funciona bien. Se habla mucho sobre esto de, bueno, Kreger en realidad, no sé, en todo caso podría haber optado por hacer una comedia de terror y no una comedia, o sea, una película de terror con comedia y con tanta comedia, no sé. Yo en cada momento humorístico me reí fuerte, debo destacarlo, no es algo que me haya hecho demasiado ruido, no me pasó con Barbarian, no me pasó con esta tampoco, pero bueno, les pregunto porque es el tema que más se está discutiendo. A veces, como dije al principio del episodio, que la gente cuando le presentas un relato con esta premisa, no sé si tiene ganas de reírse, no sé si tiene ganas de rozar por lo absurdo, por lo bizarro, y si simplemente quiere perturbarse, asustarse, o bueno, que la intriga y el misterio sea la característica principal de la propuesta. Eso por un lado, y por otro, si para ustedes finalmente todo el misterio que se construyó en relación a la desaparición de los niños de Maybrook estuvo a la altura de lo que se terminó resolviendo, o sea, la irrupción de Gladys. Para mí está muy bien, o sea, está perfecto, no puedo decir nada. A mí es el único talón de Aquiles que le encuentro a la película. No porque esté mal, sino porque me fascinó tanto la premisa, pero tanto, que bueno, capaz la deliré esperando algo más complejo o que no se resuelva quedando 40 minutos de la película, qué sé yo. No lo puedo cuestionar como algo negativo, es simplemente algo que parte de la experiencia personal y de lo que me pasó a mí con Weapons. Pero los quiero escuchar a ustedes en relación a estos dos tópicos antes de cerrar el episodio. A mí el caso de comedia que tiene la película me parece que tiene lo justo. En momentos donde la verdad que quisiera ver también ahora una comedia de terror porque me encantó cómo lo manejó. Momentos que son de tensión, o sea, de final, sobre todo los de final del tercer acto, meterlos en ese momento me parece muy arriesgado y la verdad que para mí funcionaron muy bien. Ese mismo chiste que se repite durante casi un minuto y la verdad que quedó para mí muy bien. En Bárbaro no sentí tanto, más allá así de los personajes medio hilarantes, no sentí tanto comedia. Y un poco me pasó como vos, Nachito, que por ahí esperaba algo un poco más policial, más crudo, más thriller, sin descartar que tenga algún momento de comedia por ahí, ¿por qué no? Porque insisto también que no ese es el problema que le encontré por ponerle un nombre a la película, eh, pero sí me hubiera gustado un poco más de misterio. También sentí que me entregó demasiado fácil la revelación de las cosas y más allá de que no había visto nada antes, cuando vi entrar al personaje de la tía Gladys dije, ah, listo. O sea, fue como que ya está listo. Fin del problema. Ahí está bueno ver el cómo, ¿no? Que lo resuelve bien, pero también siento que me hubiera gustado un poco más de misterio. Bien. Luquitas. En mi caso, estuve expectante hasta el último minuto. Bueno, último minuto no, porque ya sabíamos lo que pasaba, pero se entiende a lo que me refiero. Más allá de que obviamente la incursión del personaje de Gladys trae algo que te hace sospechar, pero toda la revelación de cómo funciona toda esta brujería, no solamente me hizo sonreír por una cuestión de cómo se van atando los cabos, ¿no? Que estuvimos viendo a lo largo de la película, que es lo que me gusta de las películas corales, ¿no? Primero, cómo se entrelazan las historias o cómo volvemos a ver la misma situación desde otro tiro de cámara, eso me encanta. No me preguntes por qué, pero me vuelve loco. Y segundo, claro, cómo todas esas grajeas empiezan a tomar forma. Y por otro lado, el tema de la comedia, lo que me pasa que, a ver, claramente no, Zack Kreger no hace una comedia de horror, por ejemplo, El Mono, que la hablamos hace poquito, una comedia de horror, y la comedia es protagonista y tiene situaciones hilarantes sin abandonar el terror. Acá la comedia aparece
No tanto por lo catalítico, sino como el absurdo irrumpe en la realidad de Maybrook y también irrumpe como en la realidad del espectador, que es tan hilarante por momentos lo que está pasando que o reís o llorás. Y a mí me pasó que por momentos me reía, capaz que en situaciones que en otras no me reiría tanto, qué sé yo. La trompada que le pega a Paula Jane cuando se pincha con el aguja, ¿viste? Se me escapó la risa porque, claro, lo durmió una ñapi, pero es re grave, lo que está pasando. O mismo, capaz cuando aparece Marcus corriendo a la calle todo agitado, sangriento, y la gente, ay, ¿qué le pasa a ese loco? Como, loco. O mismo cuando está Justin corriendo por toda la estación de servicio que está persiguiendo Marcus y le dice al flaco que está atendiendo, loco, ayúdame, salí de acá, le dice el flaco que atiende. Y como, no puede ser, no No me puede ser lo rompan que el está pasando. negocio. Claro, pero digamos, es totalmente cuerdo lo que está pasando o las reacciones que vemos. Entonces yo creo que la comedia nace del cotidiano. Por eso me gustó tanto. Sí creo que capaz la comedia está más desarrollada en el clímax, que es bueno, la persecución de los niños a Gladys, y a Gladys viéndola corriendo como una loca de mierda. Y mismo, bueno, qué sé yo, el plano ese del tipo que está cortando el pasto, de pasar a la vieja, y después va a pasar a los nenes. Digamos, ahí la comedia sí capaz ya alcanza un punto culmine, pero ¿qué pasa? Se fue construyendo con esos momentitos que no me resulta para nada raro, que tal vez el Claro, clímax más claro. traumático de la película lo resuelva con un dote de comedia e instantáneamente pasa una situación súper gore y súper traumática. Digo, es como wow. El No, tipo maneja los no. géneros de una forma Sí, que es como sí, loco, sí, es sí. habilidoso y la verdad que me hizo reír mucho. Sí, a mí el momento del final, durante esa persecución a la señora, a Gladys, me había hecho un poco de ruido. Después lo terminé de abrazar mucho porque en un segundo visionado, la verdad que lo disfruté. Sí me pasó que para mí el pic de la comedia en esta película fue el momento, no del jeringazo, sino de los tres jeringazos al personaje de Paul. Algo que bueno, lógicamente ya apenas veíamos que la carpa se estaba abriendo, me imaginé que iba a ser Paul y me imaginé que no solamente iba a haber un jeringazo, sino tres, alguna lógica de guión, pero nada, a pesar de que uno sabía lo que iba a pasar en ese momento, las risas, el Es jijeo, como magia dicen del los gag. jóvenes, sí, Es la sí, magia del gag, pero maneja muy digamos, lo bien que el... pasa es re grave en realidad. Sí, O sí, sea, no sé si es que tipo está buscando una comedia implícita. Es cómica la situación porque digo, lo único que le faltaba, ¿me entendés? sí, sí, no uno, tres Claro, jeringazos, tal ¿viste? cual. Sí, Así sí, sí. que, así que bueno. Bueno, creo que hemos hablado tendido de Weapons, tanto sin spoilers como con spoilers, como para, bueno, poder jugar con algunas otras cuestiones que queríamos hablar. Eh, no vamos a decir que vayan a verla al cine porque no me cabe la menor duda de que lo van a hacer, porque la gente lo está haciendo, está muy entusiasmada con esta propuesta. Eh, sea por el high concept, por el boca en boca, nada, hay millones de cuestiones que afortunadamente están haciendo que Weapons haya iniciado con un recorrido muy interesante, que en definitiva proponga algo distinto. Todos, quizás hay unos que podemos estar más conformes, otros que no. Y bueno, yo creo que a la hora de verla, la película sí, no va a dejar indiferente, no va a dejar indiferente a nadie. Eso me parece que es lo más importante. También me parece importante que sepan esta cuestión del humor, como para que no se lleven una sorpresa que para ustedes pueda llegar a resultar desagradable. Yo creo que cuando uno tiene en cuenta estas cuestiones, las acepta más, y bueno, puede disfrutarlas, ¿no? Y decir, uy, che, qué lástima que la película venía así, me mete en un momento humorístico que la verdad no era lo que quería ver. Yo creo que teniéndolo en cuenta, al menos eso, pueden disfrutar más de la propuesta. Y el último favor que voy a pedir para toda la gente que vaya a verla, en mi cuenta personal de Instagram me escribí algo al respecto, lo digo también acá. Cuando salgan de verla la película, obviamente va a invitar al debate sobre lo que pasó, sobre lo que acaban de ver, que no es poco, es mucho. Eviten hablar en voz alta sobre la resolución del conflicto, eviten contar que es la tía la que está atrás de todo, resérvense por lo menos hasta que llegan al bondi, hasta que suben al auto, hasta que salen a la calle, para, bueno, facilitarle un poco más la experiencia al espectador que va a entrar a la sala, en este caso yo, que bueno, tuve la desgracia de haberme comido ese infortunio. Pero destacamos a Kreger, no me arruinó la experiencia en ningún momento, seguí cautivado durante las 2 horas 10
de la misma forma. Así que bueno, como siempre le agradezco a mi estimadísimo equipo compuesto por Diego Di Marco y Lucas Soto. Invitamos a todos los seguidores y seguidoras a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @perdidos en Pandora, donde bueno, estaremos subiendo distintos tipos de contenido, fragmentos del episodio para que bueno, puedan escucharlo. Y que bueno, principalmente también nos sigan en nuestra cuenta de Spotify y de YouTube, Perdidos en Pandora, y que bueno, se suscriban y califiquen y estén atentos al contenido que bueno, vamos a ir subiendo ya la próxima semana. Les mandamos un abrazo enorme y bueno, les agradecemos mucho por escuchar. Chau, chau, chau. Chau, chau.